Qué enorme privilegio tenemos al escuchar la palabra de Dios. Es mi oración que al recibirla, tu mente y corazón sean transformados por el poder del Evangelio. Por favor, ve buscando Hebreos capítulo 1. Vamos a continuar en el versículo 4. El día de hoy vamos a estar considerando lo que resta del capítulo 1 y todo el capítulo 2 de Hebreos. Así que es mi oración que el Señor hoy pueda seguir hablándonos a través de su palabra. Yo debo decir que doy gracias al Señor que no amaneció o no tuvimos una mañana lluviosa como se programaba, porque cada vez que eso sucede hace más difícil al predicador compartir el mensaje y a la iglesia recibir el mensaje del Señor. Así que gracias al Señor que no tenemos esa distracción de la lluvia en el techo sonando fuerte y que hoy podemos escuchar su palabra. Así que vamos a ir a ella. Antes de eso quisiera orar y poner ese tiempo en manos del Señor. Así que inclina tu rostro y vamos a orar pidiendo su dirección. Padre, te damos gracias por el hecho de que hoy podemos abrir la Escritura y verte a través de ella. Hoy rogamos que al hacerlo podamos ver en estas páginas tu grandeza y al considerarla podamos caer rendidos ante ella. Señor, en adoración, no solo en una oración con nuestras palabras, sino con nuestra propia vida que se rinde ante ti. Rogamos que hoy, por medio de estos versículos que estaremos considerando, esta imagen que tenemos de ti como el Dios poderoso, el Hijo que vino a encarnarse, pueda aún crecer, Señor. Podamos aún maravillarnos más de esto, de manera que al considerar también consideremos que al tú ser superior, también la esperanza que tenemos en ti es superior a cualquier otro tipo de esperanza que este mundo puede ofrecernos. Señor, haz tu obra en medio de nosotros. Te lo rogamos en tu precioso nombre. Amén y amén. Yo estoy seguro, hermanos, que todos aquí hemos sido presas o hemos experimentado las consecuencias de algún descuido, ya sea grande o pequeño, y dependiendo del descuido, las consecuencias son mayores o menores, ¿verdad? Desde no fijarnos por dónde caminamos, tropezar y caer, desde quizás olvidar las llaves del auto adentro del auto y cerrarlo con seguro, o quizás desde olvidar la comida en la estufa, para aquellos que les gusta cocinar, y después de un momento oler a quemado y saber que ya toda la comida se echó a perder, ¿verdad? Hay distintos tipos de descuidos que pueden traer consecuencias y todos aquí en mayor o menor medida lo hemos experimentado. Pero hay descuidos, hermanos, que son graves y las consecuencias son catastróficas. Tal fue el caso, hermanos, del barco llamado el Titanic. Yo estoy seguro que tú has escuchado acerca de este barco. De hecho, es uno de los naufragios más famosos que encontramos en la historia. Y la razón es que este barco se hundió en su primer viaje. No tenía mucho tiempo en funcionamiento cuando finalmente chocó con un iceberg y se hundió en el fondo del océano. Ahora, lo que muchos no saben es que muchos dicen que la causa del hundimiento de este barco fue precisamente debido a una serie de descuidos que los hombres que tripulaban esta nave tuvieron. En primer lugar, se dice que los vigías del barco del Titanic no tenían consigo los binoculares que normalmente un vigía tenía que usar para vislumbrar a gran distancia el peligro que pudiera haber en el océano. Y la razón es que el segundo oficial, después de embarcar el bote, por descuido se llevó las llaves del lugar donde se guardaban los binoculares. Así que ese descuido dejó a los vigías sin acceso a esa herramienta preciada para ellos que pudo evitar el accidente de este barco. Pero no fue el único descuido. También se dice que una vez que los vigías vislumbraron o vieron el iceberg como a 600 metros,
El capitán o el oficial primero tomó la decisión, quizás, o no la peor decisión, pero sí fue una de las decisiones que quizás de haber tomado otra pudo cambiar el rumbo del Titanic. La decisión que tomó el primer oficial fue detener los motores centrales y de manera que el barco pudiera desacelerar y les diera tiempo de poder girar hacia la izquierda y evitar el choque frontal con el iceberg. Pero la realidad es que el barco, al desacelerar, no pudo girar como el capitán o el oficial lo preveía, ocasionando que el barco impactara de un costado el iceberg y fuera rasgado, y finalmente eso lo llevó al hundimiento. De hecho, los grandes historiadores dicen que el barco, el Titanic, estaba construido de manera que pudiera soportar un impacto frontal con ese iceberg y no hundirse. Así que estos descuidos o estas malas decisiones finalmente llevaron al naufragio a este inmenso barco. Algunos dicen que si estos descuidos no hubieran sucedido, la historia del Titanic hubiera sido diferente. Pero la realidad, hermanos, es que el hubiera no existe. Eso pasó, ya nada se puede hacer por el Titanic. El fin de él está en el fondo del mar. Hermanos, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos ocuparnos del presente. Es por eso que el autor de Hebreos, en esta sección de la carta, nos llama a prestar suma atención al Evangelio, de manera que evitemos un descuido que nos lleve a la deriva espiritual o traiga consecuencias severas a nuestra vida. Así que, dicho esto, vamos a considerar cómo tú y yo estamos llamados a prestar atención, suma atención al Evangelio que nos ha sido dado. Si ya estás en Hebreos, vamos a dar lectura. El día de hoy voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas. Para todos aquellos que traen Biblia, estaré leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Para todos aquellos que tienen la Biblia de las Américas, la única diferencia es que la Nueva Biblia de las Américas usa un lenguaje o un español más moderno, elimina el vos, el ustedes. Así que podrás seguir la lectura desde tu Biblia y también desde las pantallas. Dice la palabra del Señor en Hebreos 1, capítulo 1, verso 4. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí? De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Brincamos al capítulo 2. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos,
tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en un lugar de la Escritura diciendo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Verso 11: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez yo en Él confiaré, y otra vez aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si estás tomando nota después de esta lectura, la idea que estaremos enfatizando y nos enfatiza esos versículos es que tú y yo debemos prestar atención al Evangelio de Cristo, porque en Él tenemos una esperanza superior. Debemos prestar atención al Evangelio de Cristo, porque en Él tenemos una esperanza superior. Y estaremos considerando todos esos versículos en 3 secciones, considerando cómo Jesús es superior a los ángeles en 3 áreas. En primer lugar, en su posición en relación al Padre, en su mensaje y en su ministerio. Jesús es superior a los ángeles en su posición, en su mensaje y en su ministerio. Así que veamos cómo Jesús es superior a los ángeles en su posición. El autor de Hebreos abre esta sección que acabamos de leer con la declaración de que Jesús es superior a los ángeles, y la razón es que Él ha recibido un nombre más excelente que ellos. Y el argumento del autor es fácil de entender. El argumento del autor es este: Jesús es el Hijo de Dios, mientras que los ángeles son solamente los siervos del Hijo de Dios. Por tanto, Jesús es superior a cualquier ángel. Podríamos mencionar un sinfín de ángeles que fueron usados por Dios en el Antiguo Testamento, pero el autor quiere remarcar que por tanto Jesús es el Hijo de Dios, Él es superior a los ángeles, los cuales son siervos no solo de Dios, sino del mismo Hijo de Dios. Así que en el verso 4 el autor declara esta verdad diciendo que Él heredó un nombre más excelente que los ángeles. Y este nombre no es el nombre sencillamente de Jesús o de Señor. Por los versos siguientes, el autor parece apuntar que este nombre o este título es el del Hijo. Lo vemos en los versos 5 y en los versos 6 en adelante. Porque ¿a cuál de los ángeles ha dicho, Hijo mío, eres tú? ¿A cuál de los ángeles le ha dado este título? La respuesta
que plantea el autor en esta pregunta, hermanos, es un rotundo a ninguno. A ninguno le ha dado este título, a ninguno le ha llamado hijo mío eres tú. Así que lo que el autor está destacando aquí es que Jesús es el Hijo de Dios. Y de hecho parece algo, si nosotros prestamos atención al pasaje, nos daremos cuenta que el autor de Hebreos dice que Jesús ha heredado un nombre más excelente. La pregunta que surge para nosotros es: ¿acaso el autor está diciendo que Jesús antes no era el Hijo de Dios y que ahora sí lo es? La respuesta es no. El autor no está considerando como una posibilidad el hecho de que Jesús no era el Hijo de Dios. De hecho, en el inicio, en el versículo 2, él establece que Jesús es el Hijo eterno de Dios, por medio de quien fueron creadas todas las cosas. Así que a lo que aquí apunta el autor cuando dice que Jesús heredó un nombre, el nombre de Hijo, más bien está apuntando a esta realidad que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento. Vendría un hijo descendiente de David, prometido al rey, el cual el Señor dice sería su hijo y él sería padre para él, y además establecería su reino. Y esto lo refuerza precisamente el autor cuando cita 2 de Samuel 7:14 en el verso 5. Quiero que leamos desde el verso 12, 2 de Samuel, verso 12, capítulo 7, verso 12. Mira cómo es una cita del autor a este pasaje: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, hablando a David, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Como puedes darte cuenta, amada iglesia, el autor está enfatizando que Jesús no solo es el Hijo eterno de Dios, como ya lo dijo en el verso 2, sino que también es el Hijo mesiánico prometido a David, y que su reino no tendría fin. De hecho, el autor lleva su argumento más allá, diciendo que por cuanto Jesús es el Hijo prometido, los ángeles le adoran a él. Verso 6, de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. Yo estoy seguro que cuando acabo de leer esta porción de la Escritura, vino a tu mente la encarnación de Jesús, y que siempre lo relacionamos con la encarnación. Ciertamente, cuando Jesús vino a este mundo, los ángeles adoraron a Dios por la llegada del Mesías, del Salvador. Pero por el contexto de los versículos, pareciera ser que el autor está haciendo referencia a cuando Jesús nuevamente vuelve al reino celestial, cuando nuevamente llega al trono. Entonces es nuevamente adorado. Recuerda que cuando Jesús desciende y se encarna, él renuncia a su gloria, no a su divinidad, pero sí a su gloria, de ser adorado por todos. Algunos le golpearon, incluso le mataron, porque él renunció a esa gloria de ser Dios, de ser adorado, de ser exaltado. Así que lo que vemos aquí, hermanos, es que los ángeles son siervos del Hijo de Dios, es decir, Jesús. Ellos están para adorarle a Él. Y hermanos, lo que el autor continúa diciendo en el verso 7 es que por cuanto Jesús es hijo y digno de ser adorado, Él también es heredero del trono de Dios. Verso 7, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. La promesa para David no solo consistía en un rey que sería hijo
de Dios, sino un rey eterno. Y para ser eterno, este rey necesitaba ser eterno. Y ese es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Hermanos, hasta aquí el autor está hablando a su audiencia de manera que ellos puedan ver a los ángeles en comparación a Jesús y cómo Él es superior a ellos. Porque no solo ellos les sirven, no solo Jesús es el heredero al trono y reina y todas las cosas están bajo su poder, los ángeles pueden dejar de ser, pero Cristo va a permanecer, Él será por siempre. Además de eso, si no fuera suficiente para demostrar la superioridad de Cristo, el autor de Hebreos nos dice que además de servirle, ellos son enviados para servir al pueblo del Señor. Verso 13, pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Verso 14, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Así que, hermano, cuando nosotros consideramos a los ángeles en la Biblia, hermanos, son seres que son asombrosos, majestuosos, pero que palidecen ante la superioridad de Jesús, el cual es superior por encima de todo. Ellos son sus siervos y son enviados para servir al pueblo del Señor. Ahora, el Señor no nos dice en su palabra de qué manera los ángeles sirven al pueblo de Dios, pero podemos quizás recordar algunas maneras en que los ángeles lo hicieron. Por ejemplo, salvando al pueblo del Señor, cuando los ángeles van a visitar a Lot para llamarlo a salir de Sodoma y Gomorra y no fuera destruido. Pero también los ángeles fueron enviados por el Señor para llevar su mensaje. De hecho, nos dice Gálatas 3:19 que la ley fue promulgada por ángeles. Los ángeles anunciaron el mensaje de Dios, anunciaron el nacimiento de Jesús a un pueblo que esperaba la llegada del Mesías, y cuando lo tuvieron, lo menospreciaron, lo descuidaron. Es así que los ángeles son enviados para servir al pueblo de Dios, para cumplir los planes y propósitos de Dios. Hermanos, debemos considerar esta realidad. Cristo es superior a los ángeles. La pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esta realidad para ti y para mí? Saber que Cristo es superior a los ángeles. Bueno, en virtud de esto, hermanos, hay dos cosas que deberíamos considerar tú y yo. En primer lugar, al escuchar sobre ángeles, es posible que más de uno pueda tener el deseo de seguir indagando en qué son los ángeles, cómo actúan los ángeles y cómo ayudan los ángeles al pueblo de Dios y cómo sirven los ángeles al Señor. La advertencia para ti, para nosotros, hermanos, que tenemos este deseo que no es pecaminoso, es que no busquemos fuera de las Escrituras. En su palabra el Señor nos ha revelado todo lo que tú y yo necesitamos saber sobre los ángeles. Hoy en día abunda la literatura angelical en medio nuestro, pero mucha de esa literatura, hermanos, no tiene como fuente la Escritura, sino experiencias personales y místicas de algunos cuantos que después de esas experiencias comienzan a escribir acerca de ángeles y de su ministerio. Pero hermanos, en la Escritura tenemos lo que tú y yo necesitamos saber de los ángeles, de su ministerio y de cómo ayudan al pueblo. Hoy en día se ha puesto muy de moda el tema de los ángeles. El ángel Cupido lo pintan como un angelito rechonchito con cachetitos un poco rosados, rojitos, de manera que lo pintan de una manera caricaturesca. No es lo que la Biblia nos dice acerca de un ángel. También ahora está de moda que las personas piensan que tienen un ángel de la guarda. Hermanos, eso no es lo que encontramos en la Escritura. No encontramos que tenemos un ángel de la guarda. Encontramos sí que el Señor envía a sus ángeles para poder guardar a sus pueblos, para servirle, pero no que cada uno tengamos un ángel en particular que nos guarda en todo momento. Hermanos, eso es parte de la ideología mística de este mundo.
Hermanos, los ángeles no son tampoco nuestros seres queridos que parten al Señor y ahora están desde allá cuidándonos como un ángel. La Escritura dice que nada tienen que ver los muertos con este ámbito terrenal donde nosotros aún estamos. Ellos están con el Señor disfrutando su presencia, pero nosotros, hermanos, no debemos pensar que alguien que partió amado ahora es un ángel que cuida de nosotros. Hermanos, debemos tener cuidado cuando transitamos sobre estas aguas y debemos considerar no salirnos de las Escrituras de manera que no nos desviemos y terminemos idolatrando a estos seres por encima de Cristo. Y eso es la segunda advertencia. No debemos hacer de los ángeles, hermanos, nuestro objeto de adoración. Los ángeles adoran al Señor y nosotros deberíamos adorar también al Señor, no a estos seres angelicales. De hecho, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 8, encontramos a Juan después de recibir la visión del ángel. Nos dice la Escritura que Juan se postró rápidamente para adorarle. Y el ángel le dice: no te postres, no lo hagas, somos consiervos, mejor adora a Dios. Hermanos, los ángeles saben a quién va dirigida o debe ser dirigida la adoración. El problema muchas veces somos nosotros, que queremos adorar o idolatrar a algo más que no sea Dios. Hermanos, adoremos al Señor, no solo con nuestras palabras, sino como los ángeles lo hacen, rindiendo su vida delante de Él, al servicio de Él. Así que, querida iglesia, no nos obsesionemos con los ángeles más que con el Señor. Deleitémonos más en conocer a Cristo, la superioridad de Él y cómo Él, a través del servicio de los ángeles, nos ayuda en nuestro caminar diario. Así que una vez que el autor, hermanos, ha dejado este argumento de que Cristo es superior a los ángeles por cuanto Él es el Hijo y ellos son siervos, entonces el autor pasa a ser una exhortación importante para su audiencia y para ti y para mí. Y eso se encuentra en los siguientes versículos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, Cristo no solo es superior, según el argumento del autor, a los ángeles en su posición, también es superior en su mensaje. Pareciera ser que los judíos a los que estaba escribiendo este autor estaban considerando como más importante el mensaje de los evangelios, de los ángeles. Y ojo aquí, porque ya dijimos que Gálatas 3:19 nos dice que la ley fue entregada por los ángeles, fue promulgada, anunciada por ellos. Así que ellos veían la ley de Moisés como un mensaje de los ángeles, y ellos estaban apreciando más eso que el evangelio de Jesucristo. Y esto, hermanos, era un error de parte de ellos. Y la razón del por qué era un error era porque el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, solo apuntaba a algo mucho mejor, que era Cristo Jesús y su evangelio. Así que toda nuestra atención debería estar puesta en ese evangelio, que es, hermanos, la consumación del mensaje de Dios. Es ese evangelio que nos permite ver con lentes correctos todo el Antiguo Testamento y toda la ley, de manera que nosotros, según el autor, debemos prestar suma atención a este mensaje. Y si bien, hermanos, el autor menciona la palabra salvación tan grande, el autor no se está refiriendo a la salvación espiritual que tú y yo tenemos en Cristo. No está considerando la posibilidad de que la salvación se pueda perder. De hecho, el autor está considerando más bien, cuando dice salvación tan grande, es al mensaje de salvación, es decir, al evangelio de Cristo. Mira cómo
lo expresa el verso 3, parte B. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada, este mensaje primeramente por medio del Señor, recuerdan a Jesús, acercaos y arrepentidos porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado? Pero no solo fue anunciada por Él, fue confirmada por los que oyeron, es decir, los apóstoles que estuvieron con Jesús, escucharon el mensaje del Evangelio y después lo proclamaron a otros. Pero además, dice, Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. En otras palabras, el Señor afirmó, reafirmó este mensaje del Evangelio por medio de esos milagros y prodigios que acompañaron a los apóstoles. Y no solo eso, sino que dice el autor que también los dones que Él repartió es una evidencia de la superioridad de este mensaje del Evangelio. Hermanos, no solo este mensaje superior porque fue testificado de diversas maneras, sino porque al escucharlo, aquellos que lo recibieron por primera vez fueron bendecidos al recibir dones espirituales. Así que, hermanos, la exhortación es clara. Dado que Jesús es superior, su mensaje es superior, nosotros debamos prestar atención a este mensaje, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos este mensaje del Evangelio? Los que transgredieron la ley no escaparon del castigo del Señor. Todos recibieron un justo castigo por transgredir y descuidar la ley. Hermanos, la pregunta es, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos este Evangelio? La respuesta es, nadie puede escapar. No podremos escapar si descuidamos el Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, debemos saber que nadie que descuide el Evangelio, que rechace el Evangelio de Cristo, podrá escapar del juicio de Dios. Y esto es sumamente importante. Hermanos, en nuestros días hay cárceles de alta seguridad, de las cuales personas se han escapado, han hecho un túnel, quizás han burlado la seguridad, han pagado para que puedan quizás hacerse de la vista gorda y dejarlo salir por algún lugar oculto. Pero la realidad, hermanos, es que nadie puede escapar de la prisión del infierno quien ha llegado una vez ahí, quien ha rechazado el mensaje del Evangelio, quien lo ha descuidado. No hay manera en que pueda hacer un túnel, no hay manera en que pueda chantajear a alguien, no hay manera en que pueda salir de ese lugar si ya rechazó el Evangelio. Por eso la exhortación para ti y para mí es: presta atención hoy al Evangelio. Hermanos, no es mañana, es hoy. Debemos prestar suma atención al Evangelio. Yo iniciaba el mensaje diciendo que nada podemos hacer con el pasado. Hermanos, una vez que suceda, no podremos hacer nada. Pero ahora, mientras ahora podemos, el mensaje para ti y para mí es: presta atención. Y este prestar atención no solo es oír el mensaje. En el primer mensaje apuntamos a que Jesús es el mensaje y debemos escucharlo. Pero el autor apunta a algo más que solo escuchar el mensaje. ¿Qué estás haciendo con ese mensaje del Evangelio? ¿Lo estás cuidando? ¿Lo estás viviendo? ¿Estás viviendo a la luz de este mensaje de manera que tu vida sea moldeada por él? Hermanos, debemos escuchar, debemos cuidar y debemos vivir el Evangelio de Cristo Jesús que nos fue entregado a ti y a mí. Debemos escucharlo por medio de la Escritura, por medio de la predicación del domingo, vivirlo al obedecerlo en nuestras vidas, en nuestra familia, y cuidar la pureza de este Evangelio al transmitirlo también a otros. De manera que, iglesia, tú y yo podamos ser sabios y no tener el descuido de no prestar atención al Evangelio de Cristo. Porque descuidar esto, hermanos,
No prestar atención a este evangelio no solo nos llevará a la deriva espiritual o a tener consecuencias a ti y a mí, sino también a aquellos que nos rodean, aquellos que están cercanos a nosotros. Hermanos, padres que rechazan el evangelio y como consecuencia a hijos que también endurecen su corazón al evangelio de manera que al escucharlo lo rechazan. Nosotros podemos ser de bendición para nuestros hijos al escuchar, vivir y retener el evangelio. Debemos ser de bendición también para la próxima generación. Ahora oramos el día de hoy por 2 jovencitas y un joven que estarán el día de hoy ya escuchando aquí con nosotros la predicación. Hermanos, debemos cuidar la pureza del evangelio para aquellos que vienen detrás de nosotros, de manera que también les enseñemos a ellos a prestar atención a este evangelio y a cuidar de él. Estos hermanos, querida iglesia, se estaban desviando por la presión del sufrimiento y la persecución. Es decir, ellos estaban pasando sufrimiento, estaban siendo perseguidos, y eso los estaba empujando a descuidar el evangelio, quizás dejando de congregarse, como Hebreos más adelante lo menciona. Los exhorta a no dejarse de congregar. Quizás también se estaban alejando de la comunión con hermanos más íntimos. ¿Cuál era la razón? La persecución. Quizás hoy no te alejes del pueblo de Dios y descuides el evangelio por medio de la persecución, porque no la estamos viviendo como en esos momentos. Pero hermano, a veces nos alejamos del evangelio y lo descuidamos cuando nos deslizamos hacia el pecado en nuestra vida, cuando cedemos a los deseos de la carne, o a veces nos alejamos sencillamente porque algún hermano no nos miró bien, no nos habló bien, y eso, hermano, nos empuja a descuidar lo que tú y yo debemos prestar mucha atención, que es su evangelio. Así que, hermanos, seamos diligentes en prestar atención, en vivir y cuidar de este evangelio que nos ha sido dado. Porque prestar atención al evangelio de Cristo es lo mejor que podemos hacer, pues en Él tenemos una esperanza superior. Y es precisamente a eso a lo que apunta el autor en estos últimos versos, a esta esperanza superior que tenemos en Cristo. Verso 9: pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quienes son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, otra vez yo en Él confiaré, y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. El autor no ha dejado de lado su argumento de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. De hecho, lo amplía. Él dice que Jesús es superior en su posición como hijo y ellos son siervos, que Jesús es superior en su mensaje, por eso debemos prestar mucha atención para no descuidarlo, porque no escaparemos si descuidamos este mensaje. Pero ahora el autor nos dice que Jesús es superior a los ángeles en su ministerio, ese ministerio que es una esperanza superior y firme para cada uno de aquellos que han escuchado y que cuidan y perseveran en ese evangelio. Hermanos, Cristo es superior en el ministerio pasado, si lo podemos ver así, porque Cristo, nos dice la Escritura, que vino y se encarnó, y después de encarnar, nos dice Hebreos, el pasaje que acabamos de leer, que sufrió y murió por nosotros en el verso 9.
Además, la obra de Jesús se extendió. Dice que además de sufrir y morir por nosotros, Jesús nos salvó e hizo hijos de Dios en el verso 10. También Jesús nos dice que nos santificó, verso 11. Además, venció a nuestros enemigos, a Satanás y la muerte, en el verso 14 y 15. En otras palabras, Jesús es superior en su ministerio, porque nada de esto que el autor de Hebreos menciona pudieron hacerlo los ángeles. Si bien los ángeles eran ministradores o son ministradores para ayudar al pueblo de Dios, no pudieron lograr estas cosas para el pueblo de Dios. Solo el Hijo de Dios y su obra perfecta en la cruz pudo lograr cada una de estas cosas para aquellos que han confiado en Él y en su evangelio. Así que, hermanos, el ministerio del Señor es superior para ti y para mí, pero no solo su ministerio pasado, aquello que ya hizo en la cruz. Su ministerio presente es superior al ministerio de los ángeles. Nos dice el verso 16, y con esto concluye el autor, que Él es nuestro superior ayudador. Verso 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham, es decir, los que son hijos por la fe. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote que misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado, ¿en qué? En el sufrimiento, es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan más esperanzador para estos hermanos! Estaban sufriendo y les dice el autor, Jesús sufrió y fue tentado en todo, por tanto es poderoso para ayudarles a ustedes en medio del sufrimiento que están atravesando. Hermanos, el ministerio de Cristo es superior porque Él nos ha salvado, Él nos ha hecho hijos de Dios. Él nos ayudó en el pasado dándonos la salvación que ni tú ni yo podíamos obtener por nuestra propia cuenta, ni los ángeles pudieron darnos. Pero también Él es superior porque en el presente continúa ayudándonos a perseverar en su evangelio de salvación ante las turbulentas aguas de este mundo caído y el sufrimiento que viene por consecuencia del pecado. Hermanos, este es el argumento completo del autor. Cristo es superior en su posición, en su mensaje y en su ministerio. La pregunta es, ¿qué implicaciones tienen estas realidades para nosotros? Por lo menos quisiera traer a tu mente 3 aplicaciones para ti y para mí acerca del ministerio de Cristo a favor de aquellos que han abrazado el evangelio y confiado en Jesús. El primero de ellos, hermanos, es que si tú y yo estamos cuidando el evangelio y estamos prestando atención, entonces deberíamos vivir libres del temor de la muerte. Deberíamos vivir libres del temor de la muerte. Nota cómo el autor nos dice que Jesús venció a aquel que nos esclavizaba y tenía el poder de la muerte, es decir, Satanás. Él lo venció, ¿para qué? No para librarnos de la muerte. El pasaje es claro, para librarnos del temor de la muerte. Hermanos, el Señor no promete librarnos de la muerte física. De hecho, eso es inevitable. Todos pasaremos por ese proceso, algunos antes, algunos después. Pero lo que sí el Señor promete es una seguridad para aquellos que han confiado en Él ante la realidad de la muerte. Hermanos, si hemos confiado en Jesús, entonces podemos vivir libres del temor a la muerte, porque alguien ya venció a la muerte, y ese es Cristo Jesús. Alguien dijo alguna vez que la muerte es el país lejano del cual nadie puede regresar.
Pero la realidad es que se equivocaron, porque Cristo regresó, resucitó de la muerte. Y hermanos, por cuanto Él ya ha transitado el camino de la muerte, Él es suficiente para ayudarnos a atravesar o caminar mientras nos dirigimos a ese momento donde también experimentaremos la muerte. Hermanos, Él es superior. Él experimentó este sufrimiento para que tú y yo pudiéramos ser ayudados y vivir confiados en su promesa de vida eterna, en su promesa de que después de la muerte resucitaremos juntamente con Él, como Él resucitó hace más de 2000 años. Así que, iglesia, vivamos, caminemos esta vida cristiana confiando en el Señor, de manera que podamos disipar todo temor hacia la muerte. Quiero leerte una cita de un pastor llamado Donald Gray. Este hombre era el pastor de la iglesia presbiteriana de Filadelfia. Y cuenta la historia que él perdió a su esposa cuando apenas ella tenía 30 años y dejó a 4 niños con él. Y mientras él iba manejando rumbo al funeral de su esposa con sus 4 hijos, dice que se emparejó con él un gran camión y la sombra del camión se posó sobre el auto que manejaba este pastor. Y entonces sus hijos se espantaron al ver la sombra imponente como algo espontáneo. Y entonces su papá, ese pastor, aprovechó este suceso para hacerles la siguiente pregunta: ¿prefieren ser arrollados por la sombra de este gran camión o por el gran camión? Y sus hijos respondieron: por la sombra de este gran camión. Y la respuesta de ese pastor es la siguiente: eso fue lo que sucedió con su madre. Solo fue arrollada por la sombra de la muerte, pues alguien ya ha vencido a la muerte. Hermanos, pasaremos por la sombra de la muerte, pero Cristo ya la ha vencido y podemos entonces caminar confiados, sabiendo que en Él tenemos la victoria. En segundo lugar, hermanos, debemos descansar en que todo está sometido bajo los pies de Cristo o bajo la autoridad de Cristo. Eso es lo que nos dice el autor de Hebreos. Mira cómo le expresa Hebreos capítulo 5 o 9, pero vemos aquel a que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte de todos. Pero si nos regresamos al versículo 6 o 5, vemos una declaración importante que deberíamos abrazar todos nosotros, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en lugar de las Escrituras diciendo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y de honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado sobre o bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora, aquí hay un pero ahora, dice el autor, no vemos aún todas las cosas sujetas a Cristo. Hermanos, la realidad es, todo está sujeto bajo la autoridad de Cristo. Pero nuestra percepción de las cosas nos dice muchas veces que las cosas no están sujetadas bajo la autoridad de Cristo. A veces, hermanos, las circunstancias pueden decirnos lo contrario. Cuando quizás la enfermedad prevalece en un cristiano, o cuando un cristiano es perseguido como estos hermanos, o quizás, hermanos, no hemos sometido todas las cosas, cuando el impío parece prevalecer, cuando Satanás parece vencer y la iglesia parece caer, es ahí cuando pensamos que todas las cosas no están sometidas
bajo la autoridad de Cristo. Pero el autor quiere desviar nuestra mirada, implantarnos esta realidad. Cristo reina, todas las cosas están sometidas bajo su autoridad. Por tanto, hermanos, debemos descansar en esta realidad. Debemos descansar en que Cristo reina y todo está bajo su autoridad. Esto es una importante verdad que nos ayudará a responder en medio del sufrimiento que podemos tener en este mundo. Hermanos, ¿cómo debemos tú y yo responder ante el sufrimiento que podemos tener en este mundo caído? Bueno, lo primero que debemos hacer es confiar en Jesús y en segundo lugar, estar dispuestos, hermanos, a transitar el mismo camino que nuestro Señor transitó. Él fue el Hijo primogénito y nos dice que Él estuvo dispuesto a transitar el camino del sufrimiento. Pero ahora, lo interesante es que tú y yo somos hijos de Dios por medio de Cristo. Y hermanos, si Cristo estuvo dispuesto a hacer eso para cumplir la voluntad de Dios, entonces nosotros deberíamos también estar dispuestos incluso a sufrir por causa de Cristo, de manera que podamos, de la misma manera que Cristo, transitar ese camino de sufrimiento, para que los planes y la obra del Señor se cumpla en cada uno de nosotros. Hermanos, todo está sujeto, incluso Satanás. No tiene poder sobre nosotros más allá de lo que el Señor ha determinado. Así que confiemos y caminemos de esta manera. Y en tercer lugar, hermanos, acudamos a nuestro fiel ayudador, Cristo Jesús. Finalmente, el autor termina diciendo que Jesús es un ayudador superior. Los ángeles son enviados para ayudar al pueblo, pero su ministerio, hermanos, es limitado. Pero el ministerio de Cristo para ayudar al pueblo de Dios, aquellos que Él ha salvado, no es limitado. De hecho, por cuanto Él padeció, Él se encarnó y sufrió, Él es poderoso para ayudarnos a ti y a mí. Hermanos, Él se identificó con cada uno de nosotros de manera que Él entiende tu sufrimiento, Él entiende tu dolor, Él entiende la desesperación de tu vida. Hermanos, Él lloró, Él sufrió, Él tuvo cansancio, agotamiento. Hermanos, Él es poderoso para ayudarnos en cualquier circunstancia de nuestra vida. No solo en el sufrimiento, aunque el autor enfatiza este punto, porque su audiencia estaba sufriendo. Pero hermanos, también es poderoso para ayudarnos en cualquier otra área y en cualquier otra circunstancia que no sea el sufrimiento. Hermanos, es poderoso para ayudarnos en medio de la tentación que tenemos o que viene del pecado. Es poderoso para ayudarnos cuando hemos pecado y para volvernos a Él nuevamente. Hermanos, es poderoso para ayudarnos porque Él se identificó con cada uno de nosotros. Por tanto, hermanos, debemos confiar y acudir a este fiel ayudador. Hermanos, no hay lugar más seguro para el cristiano en medio de cualquier circunstancia, aún la más adversa. No hay lugar más seguro que estar con Cristo Jesús, nuestro fiel y supremo ayudador. Hermanos, en Él tenemos una esperanza superior. No solo somos hijos, sino que al Él ayudarnos, hermanos, entonces tenemos la garantía de que podremos perseverar en ese evangelio que hemos escuchado, hemos recibido de parte de Él. Así que, hermanos, debemos prestar atención al evangelio de Cristo, porque en Él tenemos una esperanza superior. Hermanos, trasciende este terreno. Hermanos, maravillémonos en la esperanza que Cristo nos ha dado por medio de su obra. Hermanos, echemos manos de esta esperanza que tenemos y prestemos suma atención al evangelio que nos ha sido dado, de manera que no lo descuidemos y nos deslicemos, porque nadie que descuida escapará del juicio de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en medio, Señor, de tiempos adversos podemos encontrar esperanza. En medio de cualquier circunstancia, Señor, nuestra esperanza, nuestra roca firme eres tú. Rogamos, Señor, que al considerar hoy cómo tú eres superior, Señor,
a los seres celestiales, angelicales, que rodean el trono, Señor, podamos, Señor, maravillarnos de aquel que es mayor a ellos, aquel que está en el trono recibiendo la adoración, aquel que reina y aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas. De manera, Señor, que al considerar esta realidad sobre tu superioridad, podamos, Señor, con urgencia cuidar, prestar atención a este evangelio que nos ha sido anunciado. Señor, danos de tu gracia para seguir caminando firmes en medio, Señor, de estas aguas turbulentas de este mundo. Señor, danos tu gracia para poder confiar en ti y acudir a ti, Señor, en el momento preciso, sabiendo que en ti tenemos, Señor, la ayuda que necesitamos. En ti tenemos todo lo que necesitamos. De hecho, como lo vamos a ver más adelante en los capítulos posteriores. Por ahora, Señor, ruego que este evangelio, Señor, que hemos escuchado, dé fruto abundante en cada uno de nosotros, para que tú puedas ser glorificado, honrado, y nosotros, Señor, podamos ser guardados y perseverar en la fe. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.